Muy bien, buenas tardes a todos, a todas. Sean todos bienvenidos a la Facultad de Educación, a esta nuestra quinta charla ya en este ciclo de charlas sobre formación ciudadana. Hoy nos acompaña, a quien saludamos de inmediato, Carnail. Hoy también nos acompaña el señor Gino Cortés Volados, director de la macrozona Centro-Sur de la Agencia de Calidad de la Educación. Le saludo también al doctor Daniel Tello, quien es director del programa de Magíster en Convivencia y Ciudadanía para Instituciones Educativas. A todos quienes nos siguen a través de la página de Facebook del Magíster en Educación, en esta transmisión en vivo que estamos teniendo, al igual que los días jueves anteriores. Pueden compartirlos en sus perfiles de Facebook o en sus cuentas Twitter, porque ayer en este encuentro que tuvimos para estudiar, revisar los resultados de violencia y convivencia escolar, hemos tenido más de 4.000 reproducciones, 22.000 personas alcanzadas, lo cual cumple con este propósito de transmitir vía internet este tipo de encuentros tan necesarios para las distintas comunidades educativas o los actores del sistema educacional chileno. Quiero conceder la oportunidad, tiene unas palabras de salud y también quiere comentarle algo a ustedes, al doctor Daniel Tello Silva. Bien, buenas tardes a todos, me alegra verlos nuevamente. Esta jornada sin duda que han enriquecido la difusión de este tema de la facultad hacia la comunidad educativa. Ya veo algunas caras conocidas que se han venido varias veces a la jornada y eso nos alegra mucho como facultad. Yo particularmente estoy encargado de dirigir un magíster en este tema. Lo hemos mencionado en cada jornada, que este es nuestro afiche, el Magíster en Convivencia y Ciudadanía para Instituciones Educativas. Lo que queremos decir es que este es un tema que efectivamente nos interesa como facultad. Lo que hicimos fue, hace 3 años, coordinamos 3 facultades, o sea, está la Facultad de Educación, la Facultad de Psicología, la Facultad de Ciencias Jurídicas, y elaboramos, o sea, nosotros en primera instancia, pero tomamos profesores de las otras facultades para ofrecer un programa de magíster en este sentido. Este es nuestro segundo año del magíster, contamos con 25 estudiantes, la primera generación ya están preparando sus trabajos finales, que esperamos que durante el segundo semestre terminen. Y bueno, eso era lo que yo quería comunicarles a todos ustedes, que este es un tema que nos interesa y lo que hemos hecho es traducirlo en un magíster. Algunos de los profesores que han expuesto aquí también son profesores del programa, también contamos con profesores invitados de la ECOVI, que es un laboratorio internacional que tiene sede en Córdoba, en España, y bueno, solo para una mirada aquí a la izquierda se ve la malla de estudios, solo para mostrarles que está organizado en 3 semestres, y esperamos que a mediados del cuarto semestre o inicio del cuarto semestre la gente ya termine su trabajo final. El trabajo final que les pedimos no es más que una investigación-acción, o sea, es que ustedes ejecuten una intervención y la evalúen, ¿ya? Ese es nuestro trabajo final. En sus mismos contextos educativos. Bueno, el folleto va a quedar a disposición también de las plataformas y si tienen más inquietudes me pueden escribir directamente. Ahora los dejamos con la exposición. Gracias, Bastián. Muy bien, agradecemos la intervención del doctor Daniel Tello, quien, como les decía, es el director del programa de Magíster en Convivencia y Ciudadanía para Instituciones Educativas. Al igual que los días anteriores, el sistema de preguntas lo haremos vía esta plataforma que estamos utilizando, menti.com/B62
B16, para que nuestra expositora del día de hoy reciba sus preguntas o comentarios a propósito de la exposición. Menti.com B62 B16. Quiero dejar de inmediato con ustedes, en honor al tiempo, para aprovechar al máximo esta instancia, como ya les comentaba, a Elisa Salinas Valdivieso. Ella hoy nos comentará esta mirada de la Agencia de Calidad de la Educación respecto de la participación y la formación ciudadana. Hola, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la invitación y también muchas gracias por la instancia. Yo trabajo en la Agencia de Calidad de la Educación, en la División de Estudios, y estoy a cargo de la coordinación de 2 estudios internacionales. Uno de ellos es el que me trae hoy día para acá, que es el Estudio Internacional de Educación Cívica y Formación Ciudadana. Y desde esta perspectiva me parece muy interesante y muy también gratificante ver que existe este interés por este tema que es tan relevante para la formación de nuestros estudiantes. Entonces me alegra mucho poder tener esta instancia de conversación con usted. Se me quedó y ojalá que existan nuevas instancias de este tipo hacia adelante. Lo que les quiero contar hoy día es los principales resultados acerca de un estudio que hicimos que denominamos Formación Ciudadana en el Sistema Escolar Chileno, una mirada a las prácticas actuales y recomendaciones de mejora. Y lo que vamos a ver, en primer lugar, es una breve descripción del sistema de aseguramiento de la calidad, dentro del cual se enmarca el rol de la agencia, para luego ver algunos antecedentes, los resultados del estudio y las principales conclusiones y recomendaciones. Entonces, bueno, como les contaba, la Agencia de Calidad de la Educación surge en el contexto del sistema de aseguramiento de la calidad, donde con la ley que crea, en realidad es la Ley General de Educación, que se promulga en 2006, establece la existencia de estos 4 organismos, que son el Ministerio, la Agencia, la Superintendencia y el Consejo Nacional de Educación, donde el Ministerio es el ente rector y que como tal le corresponde el diseño y la implementación de las políticas educativas, además del diseño del currículum. Esto ya era un rol histórico del Ministerio, ¿cierto? Pero con la ley de aseguramiento se le agrega a este trabajo además el diseño de los estándares de aprendizaje, que son los que se evalúan en el CIMSE, y también de los llamados en ese momento otros indicadores de calidad, a los cuales les llamamos hoy día indicadores de desarrollo personal y social, además de los estándares de desempeño. Por otra parte, entonces, tenemos al Consejo Nacional de Educación, que también tenía como rol histórico la revisión y el aprobar las políticas y programas del Ministerio, junto con el currículum. Además, entonces, ahora se agrega todos estos estándares de calidad y de gestión. La agencia, por su parte, entonces tiene entre sus tareas el evaluar el grado de cumplimiento de estos estándares de calidad y desempeño, y con los estándares de calidad nos referimos principalmente a la evaluación integral, que comprende los aprendizajes de los estudiantes, así como los indicadores de desarrollo personal y social, que es la evaluación de aspectos no académicos, y también el desempeño, que tiene que ver con la gestión, con los procesos, y que nosotros realizamos a través de las visitas a los establecimientos. Y por último, a la agencia también le corresponde, por supuesto, informar y orientar a las escuelas a partir de esta información recabada. Por su parte, la superintendencia tiene un rol fiscalizador, asegurándose de que se cumplan las normativas educacionales al interior de los establecimientos. Y obviamente en el centro de todo esto tenemos a los establecimientos educacionales, que tienen como dentro de sus tareas la elaboración y la ejecución del proyecto educativo, el cumplimiento de la normativa, la recepción de recursos y también el ser fiscalizados y evaluados. Entonces, a todas estas tareas con la ley se le agrega la necesidad de rendir cuentas, ¿cierto?, que tiene que ver también con el rol que tiene la agencia,
el recibir orientaciones y el poder solicitar y recibir apoyo. Entonces, este es dentro del rol de la agencia está la medición de los resultados a través del CIMSE, a través de los indicadores de desarrollo personal y social y además de los estudios internacionales. Y ahí es donde se inserta un poco mi tarea. Todo esto permite que la agencia realice una evaluación más integral de la calidad. Dentro de los estudios internacionales en los que participa la agencia, que son varios, como pueden ver ahí, está el ERCE, está Pearce, está TIMSS, ICCS, ISILS y PISA. Entonces ICCS es el que nos interesa hoy, ya que es este estudio de educación cívica y formación ciudadana que se aplica en octavo básico, que el último ciclo se llama 2016, pero los países del hemisferio sur aplicamos en el 2015, entonces el ICCS se aplicó en Chile a fines del año 2015 y, muy interesante, se van a entregar los resultados a fines de este año, ¿ya? Como teníamos este espacio de tiempo que era relativamente grande entre el momento en que nosotros levantábamos los resultados y el momento en que los reportábamos, y como además era un momento en el que en nuestro país y en nuestro sistema escolar estaban ocurriendo muchas cosas en torno a este tema, quisimos hacer un estudio que fuese un poquitito más en profundidad, porque si bien este es un estudio que nos entrega muchísima información muy rica, porque además es comparada con otros países, y además tenemos varios países de Latinoamérica que participan, obviamente es una prueba estandarizada, son cuestionarios que son respondidos por los estudiantes y por los profesores, que nos entrega una información muy grande, por decir así, muy amplia, pero quizás no tan en profundidad. Entonces, para complementar eso, quisimos hacer un pequeño estudio cualitativo que justamente no nos entrega una gran cantidad de información y no es representativo del sistema escolar chileno, no pretende serlo, pero sí nos permite ir en profundidad. ¿Cuál es el contexto en el que surge este estudio? Entonces, respecto a la formación ciudadana como asignatura propiamente tal, nosotros sabemos la asignatura existe desde principios de la República, ha tenido diferentes nombres, le llamábamos inicialmente educación cívica, cuando tenía que ver más que nada con los contenidos de conceptos políticos, y luego cuando se fue ampliando le empezamos a llamar formación ciudadana, ¿cierto? Y además durante la historia los diferentes hechos políticos o diferentes tendencias también han marcado el enfoque con que se ha abordado esta asignatura en el sistema escolar, pero siempre ha estado ahí. Sin embargo, yo diría que hace quizás 2 años existe un renovado interés en esta materia. ¿Y a qué se debe? En primer lugar, tenemos que los resultados de este estudio ya están un poquitito, quizás no tan nuevos, por decirlo así, porque los últimos que tenemos son del 2009, pero sí nos mostraron, este estudio nos mostró que el promedio obtenido por nuestro país está bajo la media internacional de los países que participan en este estudio, y esto se mantuvo constante en el tiempo entre 1999 y 2009. Ya veremos a fines de este año qué ha pasado hasta 2015. En segundo lugar, diferentes fuentes nos permiten afirmar que existe un desencanto por la política tradicional. Hay un estudio de Diego Portales, creo que es, que muestra la participación de los jóvenes en las elecciones presidenciales antes de que el voto fuera obligatorio, y uno ve cómo va decayendo año a año. Y paralelamente con esto tenemos que existe un alto interés por los espacios de participación política no tradicional. Y esto también se ve en el ICCS. Tenemos que los jóvenes chilenos tienen en el índice de participación política no tradicional tienen mayores niveles que el promedio internacional, ¿cierto? Y este es como un tema que genera especialmente un interés muy alto de parte de los jóvenes. Y al mismo tiempo, como sociedad, enfrentamos ciertos cambios que desafían el modo en cómo nos relacionamos y organizamos con otros. La desconfianza en las instituciones, lo hemos visto, se ha vuelto algo cotidiano por casos que hemos conocido de conflictos de interés y corrupción, tanto en el sector público como en el sector privado. Existen nuevas formas de participación que han sido posibilitadas por las tecnologías de la información y las comunicaciones que antes eran impensadas.
y además que han exigido a los gobernantes mayor probidad y mayor transparencia, porque ahora todos los ciudadanos tenemos información, acceso a una cantidad de información que antes era realmente impensable. También tenemos los desafíos medioambientales que nos muestran que las consecuencias negativas de la relación del hombre con el ambiente hacen que la incorporación del cuidado de la naturaleza sea algo que tengamos que considerar también a la hora de tomar decisiones como sociedad, ¿cierto? Como comunidad. Y además tenemos este conflicto latente entre los beneficios que nos ofrece la globalización y la necesidad de preservar ciertas identidades o ciertas tradiciones que son locales. Y en el fondo todos estos temas nos exigen que hoy y además que mañana tengamos ciudadanos que estén mejor preparados para tomar estas decisiones y poder de alguna manera sobrellevar estos cambios que nos desafían. Entonces el diagnóstico que todos acordamos de alguna manera es que urge revisar el modo en cómo estamos formando a los ciudadanos del futuro. Hoy en día la formación ciudadana en el currículum está integrada de modo transversal. Esto significa que al menos la intención es que se trabajara en diversas áreas, ¿cierto? Pero sabemos también que existe un foco en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Y el Ministerio, de algún modo como respuesta a estas críticas en la manera en cómo se estructura actualmente la formación ciudadana del currículum, definió la creación de un plan de formación ciudadana para cada establecimiento y además la reposición de la asignatura de formación ciudadana en el nuevo plan, en la reforma curricular que se aplicará desde 2019 en tercero y cuarto medio, ¿cierto? Entonces, así, este es el contexto en el cual surge este estudio. Esto ya lo vimos en realidad. Y el objetivo es obtener mayor información acerca de cuáles son las instancias escolares en las que se lleva a la práctica la formación ciudadana, cuáles son los actores que están involucrados en estas instancias y cuáles son el tipo de prácticas que utilizan los establecimientos. Como les comenté, un estudio cualitativo. Fue un estudio pequeño, se realizaron entrevistas a profesores jefes, los profesores de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de octavo básico y jefes UTP de 14 escuelas de la región de Valparaíso y la región metropolitana. Y las entrevistas se centraron en levantar información acerca de cuáles son las prácticas docentes dentro del aula para trabajar la formación ciudadana, cuáles son las estrategias de los establecimientos que van más allá del aula, y cuáles son las expectativas de los informantes. Es importante aclarar, este es un estudio exploratorio. Obviamente las conclusiones que aquí se sacan no son extrapolables a la población o al sistema escolar en su totalidad, pero sí nos permiten levantar ciertas luces acerca de qué es lo que está ocurriendo en las escuelas. ¿Cuáles son los principales resultados? El primero, y es algo que parece no ser muy novedoso, pero igual es interesante de alguna manera tener esta evidencia, es que a pesar de que la asignatura de formación ciudadana está planteada de manera transversal en el currículum, hoy es un tema que se trabaja principalmente en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales y que además, y esto probablemente muchos de ustedes me lo puedan corroborar, o quizás no, y es interesante discutirlo, lo que encontramos en estas entrevistas es que la responsabilidad del trabajo en formación ciudadana recae en el profesor de Historia. Y de alguna manera el establecimiento como que se confía en él y se desentiende un poco. Encontramos también casos particulares, esto no es la norma, de asignaturas no obligatorias como talleres medioambientales o también talleres de derechos humanos
que son casos que son muy interesantes de rescatar y de alguna manera poner a disposición de todos para, como buenas prácticas, pero que sin embargo tenían como la característica de que no estaban institucionalizados dentro de los establecimientos, entonces quedaban un poco a merced de la voluntad de un profesor o de un grupo de profesores, y que podía hacer que si el día de mañana ese profesor se fuese, esa asignatura no permaneciera, o también que el profesor sintiera que recibía quizás poco apoyo en esa labor. En segundo lugar, el consejo de curso, también lo que encontramos es que tampoco es una instancia que esté absolutamente formalizada dentro de los establecimientos y muchas veces depende del profesor jefe el realizarla o no. Dentro de los entrevistados, lo que vimos es que la mayoría de las veces cuando se realiza el consejo de curso, se dedica más bien a temas de convivencia dentro del curso, y en algunos casos particulares encontramos experiencias interesantes en que los profesores lograban articular desde conversar acerca de la convivencia, lograban también trabajar en herramientas y en habilidades que tuviesen que ver con el pensamiento crítico o el trabajo de investigación, que son lo que se ha definido como habilidades que son necesarias para la formación de ciudadanos. Respecto a los contenidos, lo que vimos es que existen grandes diferencias entre establecimientos. Nos encontramos incluso con profesores de historia, geografía, de ciencias sociales, que no conocían que la formación ciudadana era un eje dentro de la asignatura. Y acá es importante aclarar algo, porque en otras instancias que he tenido con profesores de historia me han hecho aclarar que, claro, cuando yo me refiero a los profesores de la asignatura, no todos ellos son profesores de historia y geografía, sino que muchas veces, y lo vamos a ver más adelante, son profesores de educación básica y que pueden no tener la mención. Y probablemente son ellos los que tienen este problema de desconocimiento del currículum. Eso no lo podemos decir en realidad. Pero claro, otras veces que he realizado esta presentación y que les ha extrañado un poco a los profesores, me han hecho ese punto, que es verdad. Cuando yo hablo del profesor, me refiero al profesor de la asignatura, ¿ya? Bueno, y en contraste con estos profesores que a veces ni siquiera conocen que esto es parte y es un eje del currículum, encontramos a otros profesores que tienen un gran conocimiento sobre el tema, muy desarrollado, pero ellos mismos reconocen como una debilidad que en su formación se le ha hecho un énfasis muy fuerte a la parte de historia, dejando de lado un poco lo que tiene que ver con conceptos políticos que vienen desde la teoría política, etc. Y eso les genera a momentos un vacío conceptual que ellos reconocen como una debilidad. Lo que encontramos también es mucho énfasis en el ejercicio de la participación y los derechos y deberes sociales en desmedro de las instituciones públicas y las virtudes ciudadanas. Y esto tiene que ver con lo que les mencionaba recién, ¿cierto? Yo no sé si ustedes vinieron a la charla que hizo Christian Cox, y probablemente él mencionó este tema de que en el currículum chileno, desde el regreso a la democracia, se ha privilegiado, por decirlo así, o se ha trabajado con mayor profundidad todos los aspectos que tienen que ver con la participación y la convivencia, dejando un poco de lado entonces este otro eje que tiene que ver con los conceptos políticos y el conocimiento acerca de instituciones y de los fundamentos básicos de la democracia, de nuestra organización política. Y esto obviamente obedece a razones históricas y no es solo algo que caracteriza a nuestro país, sino que también a muchos de los otros países latinoamericanos. Pero es visto un poco como algo problemático debido a que los dos son pilares fundamentales de esta asignatura. Bueno, ¿cómo se trabajan estos contenidos? Nosotros distinguimos estos 4 temas que son los que están estipulados en el currículum, y lo que encontramos también es que los 2 primeros son los que son más conocidos por los profesores, mientras que los 2 últimos son
relativamente desconocidos y el de virtudes ciudadanas definitivamente desconocido entre los profesores que entrevistamos, obviamente. El tema de derechos y deberes ciudadanos se trabaja, encontramos mucho el ejercicio con comparaciones históricas, que es interesante, por ejemplo, en octavo básico trabajar el derecho del voto en el tiempo de la colonia, en contraste con cómo eso se vive hoy en un ciudadano chileno del año 2017. En el ejercicio de la participación, los profesores ponderaban mucho la participación en clases y la expresión de opiniones, y esto era valorado muy positivamente por los profesores. Ahora, evidentemente, estos fueron entrevistas las que se realizaron y no por temas de diseño del estudio no hicimos observaciones, entonces eso también queda como un desafío del estudio de contrastar cómo es la expectativa del profesor respecto de la participación de los estudiantes en clase con lo que uno observa finalmente en el aula propiamente tal. Las instituciones públicas es un tema poco trabajado. También a los que lo conocían y los que lo trabajaban mencionaron en el tema de la comparación histórica, incluso entre la historia europea en la época del absolutismo y en la actualidad. Las virtudes ciudadanas son poco conocidas, algunos mencionaron trabajar la solidaridad, el respeto y la tolerancia. Ya, ¿cómo son los profesores que están trabajando la formación ciudadana en los establecimientos? Esto es lo que ya les mencionaba. Principalmente son los profesores de la asignatura Historia, Geografía y Ciencias Sociales, que mencionaban tener escasa o nula preparación en este tema. Es importante nuevamente, esto no necesariamente son profesores de historia, sino que muchas veces son profesores de educación general básica que hicieron alguna especialidad o la mención en historia en algunos casos. Existe un enfoque exclusivamente histórico que se observa en la formación inicial docente y que obviamente se replica en la sala de clases. Y esto era reconocido por los docentes como una debilidad al momento de enfrentar o bien preguntas de estudiantes, o bien estudiantes muy motivados que de alguna manera los obligaban y los desafiaban a estar en la punta del conocimiento y sentían que tenían vacíos conceptuales que los dejaban relativamente cojos en algunas materias. La inclusión, el énfasis y la profundidad con que la formación ciudadana se trabaja en la carrera de pedagogía depende de cada institución de educación superior, y acá también nuevamente, esto es como lo que observamos continuamente en esta investigación, es que falta de alguna manera una institucionalización o una homologación de esta materia entre los diferentes establecimientos, y que si uno va hacia atrás, eso de alguna manera se podría explicar porque en la formación inicial docente tampoco existe un programa claro y que de alguna manera sea compartido entre diferentes casas de estudio, porque sí nos encontramos con profesores notablemente muy bien preparados y con otros que nos declararon que no habían trabajado esto del todo en su formación inicial. Bueno, y aquí el último hallazgo, la formación ciudadana no es trabajada en la formación continua de los profesores. Esto obviamente también entre lo que nosotros encontramos. Nosotros les preguntábamos si es que ellos habían hecho algún programa de formación continua y el 90% nos dijo que sí, que había hecho algo, pero no encontramos a ninguno que hubiese trabajado algún tema relacionado con formación ciudadana. ¿En qué otros espacios fuera de la asignatura es trabajado este tema? Obviamente están los espacios de participación al interior de la escuela, como el centro de estudiantes y el consejo escolar. Y acá se repite un poco la misma tónica de siempre. Esto tampoco existía, no vimos de alguna manera una constante entre colegios, entre establecimientos, sino que algunos tenían un desarrollo muy claro del centro de estudiantes, con un reglamento que normara la elección y de alguna manera el funcionamiento del centro de estudiantes, y que había sido consensuado entre diferentes actores del establecimiento.
y otros que en realidad el centro de estudiantes tomaba una figura más bien simbólica, y hubo profesores que nos reconocieron eso así tal cual. Sí, bueno, mira, en mi establecimiento existe un centro de estudiantes, se elige todos los años, pero se encarga de la organización de actividades recreativas, y en realidad no tiene una real participación o una real incumbencia en la toma de decisiones dentro del establecimiento. El consejo escolar también en los colegios públicos aparecía como una instancia muy propicia para el trabajo con los estudiantes, y varios profesores también mencionaron el programa Muévete por la Educación Pública como una instancia muy positiva para los estudiantes, que tenía un poco esta connotación real, en contraste con estos otros centros de estudiantes más figurativos, por decirlo así, en que estaba la figura del centro de estudiante, pero en realidad no tenía ninguna consecuencia, ninguna incidencia real dentro del establecimiento. Otros espacios que se mencionaron, los clásicos, los actos cívicos, que es un espacio muy tradicional en el que se ha trabajado este tema, pero que responde más bien a una lógica más antigua de la comprensión de la educación cívica, ¿cierto? Y que poco tiene de el desarrollo de habilidades, de actitudes y de conocimientos que son los que requiere un ciudadano en el siglo XXI. Resaltaron mucho las actividades vinculadas con el medio ambiente, y aquí también es interesante resaltar cómo algunos establecimientos tenían trabajo entre asignaturas, y especialmente aquí entre ciencias naturales y ciencias sociales, en que se conectaban diferentes materias, ¿cierto?, en torno a la formación ciudadana. Como les digo, esta no es la norma general, son casos específicos que son interesantes de resaltar. Los talleres de liderazgo sí aparecieron bastante, y habían algunos casos en que incluso les tocaba a los estudiantes viajar y conocer a estudiantes de otras regiones, y eso era resaltado como algo muy positivo por los profesores. Los vínculos con la comunidad también, muchas veces referidos a un trabajo de acción social, pero era resaltado por los profesores como una instancia en que les permitía generar conciencia entre los estudiantes y relacionarse con otros actores diferentes. Mencionaron mucho también las salidas a terreno, pero estas eran mencionadas más como una expectativa que como una realidad, porque muchas veces los profesores mencionaban encontrar dificultades para poder realizar este tipo de actividades, ¿cierto? También eran altamente valoradas por los profesores, pero no era algo que se pudiese realizar con mucha frecuencia. Y lo otro también que pasó acá es que cuando les preguntábamos por otros espacios vinculados con la formación ciudadana, nos mencionaron temas como los talleres deportivos o el Día de la Madre, que no tenían una conexión, o al menos en la entrevista uno no lograba establecer una conexión directa con la formación ciudadana, lo que finalmente daba cuenta de que algunos profesores tenían poca claridad acerca de este concepto. Bueno, entonces algunas conclusiones y recomendaciones que elaboramos. Vuelvo a repetir lo mismo que mencioné al principio, esto es un estudio exploratorio y que por lo tanto es difícil establecer conclusiones que sean equiparables a todo el país, pero de todas maneras nos sirve como una pequeña posibilidad de poder indagar un poco más en cuáles son las medidas que se pueden tomar desde los establecimientos para mejorar en este ámbito. Ya, lo primero es que el principal campo de aplicación de la formación ciudadana actualmente en las escuelas es la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, y el enfoque con el cual ésta se trabaja es por lo general un enfoque histórico. Autores como Mardones o Cox han advertido que es necesario complementar este enfoque con la mirada de las ciencias políticas y el derecho. De esta forma es posible profundizar en la comprensión de estos conceptos a partir de un desarrollo teórico.
Y aquí un punto novedoso, porque esto ya había sido levantado por investigadores con anterioridad, pero es lo novedoso aquí es lo que les mencionaba antes, que es la conciencia de los profesores respecto a esta limitación, y es la urgencia que ellos mismos reconocen por, de alguna manera, complementar su formación con estos aspectos que les permitan, de alguna manera, poder estar a la altura de los desafíos que le plantean los estudiantes. Porque les preguntábamos cuáles son los contenidos que ellos consideraban como indispensables para la formación ciudadana, y frente a esta pregunta las mayores apariciones fueron conceptos vinculados a la organización política del país, como la definición de Estado, el funcionamiento de las leyes, la Constitución, los fundamentos de la democracia. Y esto fue una sorpresa para nosotros, porque nosotros al enfrentarnos al estudio teníamos la impresión, por esta misma idea de que nuestro currículum tenía un énfasis más puesto en los temas de convivencia y de participación, que entonces nosotros nos esperábamos que los temas más relevantes que nos iban a mencionar los profesores eran justamente eso. Pero no, porque dado que en su formación eso es lo que más ha trabajado y que los establecimientos ya llevan 20 años trabajando ese tema, de alguna manera eso está más solucionado, y hoy día nos enfrentamos a estudiantes que tienen grandes vacíos en conceptos políticos, en cuáles son los fundamentos de nuestro sistema democrático actual, y que no estamos logrando poder responder esas dudas. Así, los profesores reconocen la existencia de una falencia conceptual en su labor docente respecto de la formación ciudadana, y la juzgan entonces como una debilidad. Ya, lo segundo es que la aplicación de la formación ciudadana en la escuela me faltaron las recomendaciones. Entonces, a partir de las conclusiones que mencionamos anteriormente, que son estas, algunas de las recomendaciones que nosotros esbozamos para la política pública y para la escuela es la renovación paulatina del currículum de formación ciudadana, incluyendo explícitamente el enfoque de las ciencias sociales y las nociones conceptuales básicas que sustentan la teoría democrática, equilibrar en los contenidos curriculares de formación ciudadana la dimensión de convivencia y la dimensión de formación política, porque evidentemente nosotros tampoco estamos diciendo ya, ok, olvidémonos de la pata que tiene que ver con convivencia y dediquémonos solo a la pata que tiene que ver con conceptualización de la teoría política, porque obviamente son los dos pilares necesarios para la formación de los ciudadanos, y sería obviamente también retroceder a volver a un estado de carencia, ¿cierto?, respecto de ese otro tema. Entonces lo que nosotros planteamos es intentar un equilibrio entre estos dos pilares. Y bueno, y lo que es absolutamente fundamental es que estos cambios curriculares vayan acompañados por los cambios necesarios en la formación docente, y ahí esto siempre es un desafío, porque ¿qué viene primero? Viene la formación de los profesores. ¿Cómo vamos a enfrentarnos a un currículum distinto si los profesores no están preparados para ello, ¿cierto? Y también fomentar la formación continua de los profesores en temas de formación ciudadana, y eso nos parece muy importante, porque un poco ya nos enfrentamos hoy día, los profesores que están haciendo clases se enfrentan ya con esta carencia que está muy diagnosticada por ellos mismos. Entonces la manera de poder salvar esa carencia es trabajar en la formación continua. Ya, entonces ahora sí, nuestra segunda conclusión es que la aplicación de la formación ciudadana en las escuelas analizadas, obviamente, está poco institucionalizada y depende en gran medida de iniciativas particulares de algún profesor u otro miembro de la comunidad educativa. Y esto es visto por los profesores de Historia, Geografía y Ciencias Sociales como una presión, y ellos lo que ellos nos contaban, al menos los que entrevistamos, es que ellos se sienten poco acompañados y de alguna manera poco apoyados en general por la escuela. Y incluso algunos profesores nos comentaban que instancias como el plan de formación ciudadana está siendo subutilizada en la escuela, porque finalmente lo termina armando el profesor de historia solo,
y no existe una instancia de mayor participación dentro de la escuela y de mayor involucramiento de diferentes actores en el diseño y la implementación de este plan. Entonces, nuestras recomendaciones ahí son la inclusión de la formación ciudadana como un contenido mínimo para todas las carreras de pedagogía. Creo que en México, estoy casi segura que en México eso es así, y es el único país latinoamericano en que eso es así. Porque de alguna manera la única forma de que esta responsabilidad sea compartida dentro del establecimiento es que todos los profesores y el jefe de UTP y el director entiendan la importancia de esta asignatura y además se sientan capacitados para generar propuestas sobre el tema, ¿cierto? Y así evitamos que esto sea como una isla del profesor de historia en el que está solo en su quehacer. Y respecto al plan de formación ciudadana, nosotros creemos que es una gran oportunidad para poder trabajarlo de manera transversal en la escuela y que su propio diseño y su propia implementación sea de alguna manera una instancia participativa que permita fomentar la formación ciudadana. Y claro, y ahí lo que nosotros proponemos también es que exista una distribución de la responsabilidad respecto del plan que esté clara en primer lugar y que involucre a más actores, que no sea solo el rol del profesor de historia. Eso sería. Sí. Muy bien, agradecemos a Elisa. Tenemos preguntas. Abrimos la ronda de preguntas respecto de la presentación de esta mirada de la Agencia de la Calidad de la Educación a partir de este estudio sobre formación ciudadana. Esta primera pregunta dice, ¿por qué la formación ciudadana solo se trabaja en historia y durante el consejo de curso y no en otras, si el plan es, comillas, transversal? Bueno, esa yo creo que es una muy buena pregunta y no tengo una respuesta para ella, tengo algunas hipótesis. Y una de esas es justamente lo que mencionábamos, que la falta de formación durante la formación inicial docente en temas que tienen que ver con ciudadanía y con formación de ciudadanos impide a los otros profesores poder de alguna manera hacerse cargo de este desafío que plantea hoy el currículum al decir que esta es una materia que se debe trabajar de manera transversal en los establecimientos. Entonces el profesor de matemática se siente muy ajeno, es un tema que quizás no entiende del todo, no entiende por qué es importante y además no tiene capacitación en cómo trabajarlo con los estudiantes. Esa es una de mis hipótesis. Y dos, es que claro, quizás en una necesidad de repartir responsabilidades dentro del establecimiento y debido quizás a una mala difusión de la importancia de compartir las responsabilidades en este ámbito, el director, el jefe de UTP se ven apremiados con el tiempo y entonces la responsabilidad acerca de la formación ciudadana, ¿quién es el que está más a mano? Profesor de historia, lo solucionamos y seguimos adelante. Para mí esas son dos posibles respuestas a esta pregunta y también quiero aprovechar de mencionar que cuando diseñamos el estudio y pensamos, ¿a quién vamos a entrevistar? ¿Quiénes van a ser nuestros informantes? ¿Quiénes son las personas claves que saben sobre este tema en los colegios? De alguna manera tendimos a reproducir esto mismo, ¿cierto? Porque solo fuimos a entrevistar al profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales y al profesor jefe. Pero cuando elegíamos al profesor jefe, de todas maneras estábamos pensando y les preguntamos si es que habían otras instancias más allá del consejo de curso en que se trabajara este tema. Y también por eso quisimos incluir al jefe de UTP, porque quisimos traspasar de alguna manera esa barrera en que esto era un feudo exclusivo del profesor de historia y quisimos saber si es que habían otras instancias que fuesen incluso más allá del aula
en las que se trabajara este tema en los establecimientos. Muy bien. Vamos con la segunda pregunta. Esta dice, ¿cómo se hace cargo el Ministerio de Educación de la preparación de profesores, profesoras en formación ciudadana? Bueno, no sé si hay alguien del Ministerio de Educación ahí. Tal vez hipótesis, ¿o no? Yo en realidad no puedo responder esta pregunta. Yo trabajo en la agencia de calidad y no en el ministerio. Quizá el decano me puede ayudar con esto. Aún no pasa nada al respecto. Hay un plan. Sí, sí. Hay un plan, pero aún no se hace cargo porque esto fue una pregunta que se le hizo a la Comisión de Formación Ciudadana del Mineduc por los decanos del CRUS. Y digamos, la pregunta se puede constituir como una necesidad, digamos. Se requiere un plan. Se requiere un plan y una política de financiamiento permanente, de educación continua, es decir, formar a los profesores que están en ejercicio y formar a los profesores que aún no entran en ejercicio, que es formación inicial. Y para eso se requiere un plan nacional de capacitación financiado por el Estado, de manera de que esta capacitación sea homologable, porque de lo contrario vamos a entrar en una suerte nuevamente de que cada uno se capacite con diversos organismos y eso va a provocar nuevamente una comercialización de este tema. Entonces, estamos como ustedes están, o sea, estamos a la espera de esa política y porque creemos que es una necesidad del país. El problema es que el plan les llegó ahora y yo creo que lo más urgente es cómo hacemos que ayudamos a los establecimientos a mejorar sus planes, que en este momento es la demanda que le da el gobierno. Bien, vamos con una tercera. ¿Cuánto cuesta incorporar en la malla curricular la formación inicial docente una asignatura como esta que hemos visto estos días? ¿Es un problema de plata solamente o solamente falta voluntad también para poder educar a los profesores y la formación inicial? ¿Acaso las casas de estudio de las diferentes universidades no hacen negocio con la educación? Esa es una pregunta que me hace a mí, al decano. No, bueno, nosotros no hacemos negocios. Si fuera por negocios, estaríamos brullantes de recursos. Esta universidad nunca ha hecho negocio, ni con esta carrera ni con ninguna. Le contesto así afirmativamente. Y no es una cuestión de cuánto cuesta, porque los contenidos de la formación inicial, muchos se tienen, pero el currículum es acotado. Esto es lo mismo que pasa en los colegios. No podemos seguir aumentando horas curriculares para todas las demandas de las necesidades curriculares que el país va a tener permanentemente. Género, droga, diversidad, multiculturalidad, migrante, formación ciudadana. Estoy nombrando algunas. Si fuera por eso tendríamos que hacer un currículum 2. ¿Ah? Y en vez de estar 5 años deberíamos estar 10 años. Entonces no se trata de cantidad, no se trata de cantidad de currículum, se trata también de... La mayoría de las universidades ha reformulado sus currículum. Los currículum se reformulan, se racionalizan. ¿Qué significa eso? Se toma una cosa, se saca otra, se incorporan las nuevas, y esas reformas se hacen periódicamente. Nosotros acabamos de hacer una. Los profesores de esta facultad, a lo menos, partieron este año con el currículum nuevo. Por lo tanto, si tú partes con la generación 2000, en 6 años más vas a tener ese profesor en el sistema. Porque esto no es tampoco una cosa automática. Tampoco te da garantía a ti que les des un cursito y con esto se mejore el sistema. Entonces, esa es la dificultad que tienen todas las universidades en cuanto a las reformas curriculares. ¿Ah? Pero esto, como bien lo dijo el Ministerio, es más que currículum. Es más que currículum. Porque es un problema no solamente de los contenidos curriculares, sino también tiene que ver con
con hacer un sistema coherente, formación inicial, formación continua y mejoramiento y acompañamiento de las gestiones escolares al interior. Es un sistema completo que hay que ayudarse, y por eso hay que articularse con la agencia, con los estudios, con todo, porque es imposible hacerlo solo yo creo, con reforma curricular. Pero como rector no soy. ¿Cómo el Ministerio entonces pide a los establecimientos educacionales hoy día estos planes de todos los que usted señaló inclusive? Bueno, como nos piden muchas otras cosas. El ministerio es el ministerio, yo no soy el ministerio. Han habido muchas, hay muchos temas que han emergido en el sistema educacional a partir del ministerio, como este. Entiendo también que el ministerio responde también, como bien decía la presentación, a un llamado ciudadano, porque Chile ha cambió. Hay todo también, estos mismos temas de género emergen producto también de la evolución de la sociología de Chile. No es el mismo Chile de los años 60, de los años 70. Bueno, y los temas van emergiendo, por eso estamos también, toda reforma también genera tensiones, como decimos, y las tensiones son estas que estamos hablando ahora, ¿no es cierto? Yo creo que tampoco se trata ni de negarse a una reforma, ni tampoco de creer que todo nos va a venir por una política ministerial. Indudablemente que no, va a haber una política, pero algo tenemos que hacer al interior de los establecimientos, con acompañamiento y con sistemas de mejoramiento, porque en el fondo en eso es lo que estamos. Muy bien. Para ¿Sí? agregar una cosita a esa pregunta, de todas maneras el plan no está pensado y nunca fue pensado así, como algo absolutamente nuevo que el establecimiento tuviese que crear desde el principio y como comenzar desde cero a implementar un nuevo asignatura, un nuevo eje, un nuevo plan, sino que más bien, si ustedes se fijan, el plan está pensado en sistematizar iniciativas que ya existan al interior del establecimiento, conectándolas con el PME y con el PI. Entonces, yo entiendo la inquietud y efectivamente hay un momento en que uno dice, ¿cuánto más? Pero también es verdad que son temas que son necesarios, que tenemos que de alguna manera hacernos cargo y que hay que empezar por alguna parte. Yo sé, si reformamos el currículum y no capacitamos a los profesores, quedamos en un periodo de tiempo en que los profesores no están capacitados para responder a ese currículum. Pero también, si solo podemos reformar el currículum una vez que hayamos capacitado a toda la camada, por decirlo, la generación de profesores, nos demoraríamos 20 años en poder realizar una reforma del currículum. Y eso obviamente nos va dejando obsoleto con respecto a los desafíos que tenemos como país. Muy bien, vamos con una tercera pregunta. Ante la debilidad en la formación ciudadana del docente en aula, entonces, ¿por qué no se empezó formando al docente y luego llevarlo a la práctica? Me parece que ya sea... Sí. Sí, esto es justamente lo que estábamos conversando. Y yo creo que al final, si uno quiere cambiar, y aquí voy a ser quizás muy práctica, si uno de verdad quiere cambiar cómo estamos formando hoy día a los profesores, hay que hacer una reforma curricular. Porque obviamente las universidades se ciñen a lo que esos profesores van a tener que enseñar en el futuro. Entonces, es el huevo o la gallina. ¿Por dónde partimos? Y nosotros sabemos que la reforma curricular arrastra la formación de profesores. Hay que hacerse cargo de los profesores que están en ejercicio y eso no hay duda. Y ahí la única respuesta es la formación continua. Bien, y vamos con una última pregunta. Esta pregunta dice, ¿se puede intencionar la formación ciudadana en la formación inicial docente si los estándares orientadores planteados por Mineduc no incorporan los derechos humanos? Es una pregunta, entiendo yo. Claro, es una pregunta que tiene un supuesto con el cual no necesariamente estoy de acuerdo.
porque el supuesto es que los estándares orientadores planteados por el MINEUC no incorporan los derechos humanos. No estoy segura a qué se refiere con los estándares orientadores, pero dentro del currículum hay recomendaciones para trabajar con ciertos temas en que se plantean los derechos humanos dentro del eje de formación ciudadana. Los estándares indicativos de desempeño. Y ahí hay trabajo con derechos humanos. Sí. Claro, de todas maneras, bajo el supuesto de la pregunta, bajo el supuesto de que le creyéramos a este supuesto, igual mi respuesta sería, sí, derechos humanos es un tema y es un tema muy importante dentro de la formación ciudadana, pero hay más. Y ahí siempre hay que ir haciendo esto mismo, esta misma ponderación que nos comentaba el decano, de cómo nos organizamos para poder formar a los profesores y a los estudiantes con todos los temas que nos desafían hoy como sociedad. Evidentemente, el tema de los derechos humanos fue un tema que como país nos tocó y nos atravesó, y hoy día toma otras caras, ¿cierto? Ya no necesariamente estamos hablando de una violación sistemática a los derechos humanos por agentes del Estado, pero sí hay muchos aspectos de nuestra vida cotidiana en la que es muy relevante conocer cuáles son los derechos humanos y qué es lo que los fundamenta, qué es lo que hay detrás de ellos. Entonces, sin duda, son un eje importante en la formación ciudadana y, por lo tanto, en la formación de nuestros profesores. Hay una pregunta desde el público y con esta cerramos, por favor. En relación a lo que se ha estado conversando de las preguntas que han salido desde los auditores, tal vez no sería más factible fortalecer, por ejemplo, UTP o a los directivos en cuanto a la articulación de los instrumentos de gestión dentro de un establecimiento. Sí. Porque me parece que, por ejemplo, el enfoque, o cómo se ha tomado ahora el tema del plan de formación ciudadana, se está atribuyendo a una cuestión netamente curricular. Pero, sin embargo, el plan de formación ciudadana en sí es un instrumento de gestión. Entonces yo creo que, y por la experiencia que he tenido por lo menos en el trabajo, yo creo que gran parte de la solución al fortalecimiento de la ciudadanía tiene que ver en cómo se enfoca en el establecimiento, pero desde los directivos. Y en este punto, UTP tiene un papel fundamental. Entonces yo creo que en la medida en que la gente que está en UTP sea lo suficientemente capacitada, esta cuestión se podría resolver con los docentes. Porque en general los profesores no tenemos grandes problemas en vincular las cuestiones, los problemas ciudadanos con nuestras asignaturas. Y hay muchas cosas que son habilidades blandas, que son transversales al currículum, como por ejemplo los derechos humanos, que se pueden abordar tanto de historia, soy profesor de historia, como de otras ciencias naturales o de filosofía e incluso de religión. ¿Ya? Entonces yo creo que la clave de esto está en UTP. Creo. Es una opinión también y un comentario en general. Gracias. Estoy de acuerdo, creo que el comentario es muy valioso porque efectivamente esa era la apuesta inicial, en el momento en que se decide incluir la formación ciudadana como un eje transversal. Lo que se esperaba era que esto iba a fomentar que los establecimientos encontraran ciertas temáticas aglutinantes que permitieran abordarla desde diferentes asignaturas. Incluso hubo un esfuerzo desde la UCE, pero esto fue hace muchos años, quizás 7 u 8 años atrás, en proponer temáticas para trabajar distintos temas de sexualidad y distintos temas en formación ciudadana desde distintas oportunidades que nos daba el currículum para trabajarla de manera transversal a diferentes asignaturas. Y ahí, claro, quizás ahí tu comentario es perfectamente atingente, porque quizás ahí lo que faltó fue una preparación al equipo directivo que de alguna manera pudiese apoyar a los profesores, porque además esto es muy interesante y esto salió dentro de las entrevistas. Una profesora que me decía, si al final, si uno trabaja de manera transversal y coordinada con otras asignaturas, eso no necesariamente redunda en más trabajo, que es muchas veces las inquietudes que tienen los profesores cuando dicen, pero ¿cómo esto de coordinar? No, esto implica más trabajo. Pero en verdad no, ella me hacía ver que si uno logra, con el apoyo del equipo y de verdad hay una intención del colegio por fomentar esto,
Esto puede ser dividirse la pega en vez de sumarse cada uno a sus propios trabajos. Pero evidentemente requiere quizás una acción y una intención del colegio para que eso se logre. Porque hay que encontrar los temas que sean pertinentes para trabajar, porque hay que hacer un esfuerzo de coordinación que quizás hoy día no estamos tan acostumbrados a que el profesor de ciencias se meta en mi tema, si yo soy profesor de historia, o a que quizás, no tengo idea, el profesor de educación física incluso, el de lenguaje sí, sin duda, y entonces esto tiene que ser fomentado desde los equipos directivos. Igual, creo que esto no reemplaza la formación de los docentes. O sea, creo que son dos cosas complementarias y sí, es muy necesario lo que tú propones, pero la formación base de los docentes, a mi parecer, es también fundamental. Muy bien, queremos agradecer a Elisa, quien nos ha presentado estos resultados del estudio de participación e información ciudadana. Tenemos un obsequio a modo de agradecimiento de manos del decano Oscar Nail Croyer. Les pido por favor un aplauso para Elisa, que nos ha acompañado en esta tarde. A ustedes les dejamos invitados para el jueves 6 de julio. Jueves 6 de julio. Vamos a concluir con la presentación de Christian Cox. Muy bien.